¿Por qué se dice que la humanidad tardó 300 años en atrapar la cola de la luz, solo para descubrir en el último instante que había sido engañada durante 3 siglos completos? Antes del siglo XVII, todos creían que la velocidad de la luz era infinita. En 1607, Galileo no se lo creyó. Se situó en la cima de una montaña sosteniendo una lámpara de aceite, y pidió a su ayudante que sostuviera otra lámpara, en otra montaña, a varios kilómetros de distancia. Quería calcular cuánto tiempo tardaba la luz en recorrer esa distancia, aprovechando el instante en que se levantaba la tapa de la lámpara. El resultado, nada. No logró medir absolutamente nada. Galileo descubrió con desesperación que la velocidad de reacción humana frente a la luz resultaba tan ridícula como la de un caracol. Aún más terrible fue que, en los 60 años siguientes, innumerables científicos intentaron repetir el experimento una y otra vez, y todos fracasaron. Hasta 1670, un astrónomo danés, observando los satélites de Júpiter, descubrió de repente una anomalía que puso los pelos de punta a todo el mundo. Aquel danés se llamaba Ole Erner. En ese momento, trabajaba en el observatorio de París, observando a Io, el satélite más cercano a Júpiter. Utilizando los péndulos más avanzados de su época, registró con precisión el tiempo que Io tardaba en completar una órbita alrededor de Júpiter. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, el periodo orbital de Io resultaba ser exactamente 13 segundos más lento que cuando la Tierra se acercaba a Júpiter. ¿Sabes lo que eso significaba? O bien la órbita de ese satélite estaba perfectamente sincronizada con el movimiento de la Tierra, o la velocidad de la luz no era infinita en absoluto. Erner eligió la segunda respuesta. Comenzó a calcular frenéticamente, midiendo la diferencia de tiempo entre la entrada de Io en la sombra de Júpiter y su salida de ella, y combinándolo con el diámetro de la órbita terrestre. Erner llegó a una conclusión que sacudió al mundo. La velocidad de la luz es de aproximadamente 230.000 kilómetros por segundo, aunque este valor era un 25% inferior al real. Por primera vez en la historia humana, la velocidad supuestamente infinita de la luz recibía un número concreto. Sin embargo, el golpe llegó enseguida. El descubrimiento de Erner fue recibido con una oposición feroz. Lo más irónico es que su oponente más encarnizado fue precisamente Cassini, el hombre que le había proporcionado los datos de la órbita terrestre. Este director del Observatorio de París también había intentado medir la velocidad de la luz con el mismo método, pero al no encontrar fenómenos similares en los otros 3 satélites de Júpiter, negó por completo la teoría de que la velocidad de la luz fuese finita. Cassini pasó toda su vida defendiendo que la velocidad de la luz era infinita, y hasta su muerte se negó a admitir que Erner tuviera razón. Esta controversia se prolongó durante casi 50 años, hasta 1728. El astrónomo británico Bradley aportó, mediante un método totalmente distinto, la prueba más sólida a favor de Erner. La intención original de Bradley no era en absoluto medir la velocidad de la luz. Quería demostrar que la Tierra realmente gira alrededor del Sol, observando los cambios en la posición de las estrellas en el cielo. Pero el destino le jugó una broma. No encontró el desplazamiento de paralaje esperado. En su lugar, descubrió un fenómeno aún más extraño. La posición de las estrellas se desplazaba en apenas 3 días, y además en una dirección completamente equivocada. Bradley no lograba entenderlo, hasta que un día, sentado en un barco sobre el río Támesis, notó de repente la veleta situada en la cubierta. Cuando el barco cambiaba de dirección, la veleta también cambiaba su orientación, pero el viento no había cambiado en absoluto. En ese instante, todo encajó. El desplazamiento de la luz estelar se debía al movimiento de la Tierra, y al hecho de que la velocidad de la luz es finita. Mediante cálculos geométricos, Bradley obtuvo una velocidad de aproximadamente 295.000 kilómetros por segundo, con un error de solo el 2%. Más asombroso aún, calculó también que la luz del Sol tarda 8 minutos y 12 segundos en llegar a la Tierra. Ese valor coincide casi por completo con la cifra precisa que conocemos hoy. Al llegar el siglo XIX, los científicos dejaron de conformarse con observar cuerpos celestes para medir la velocidad de la luz. El físico francés Fizeau diseñó en 1849 un dispositivo totalmente alocado, una rueda dentada que giraba a gran velocidad. Con 720 dientes, la luz atravesaba los huecos de la rueda, alcanzaba un espejo
situado a 8 kilómetros de distancia, y se reflejaba de vuelta, cuando la rueda alcanzaba una velocidad crítica. La luz que salía resultaba bloqueada a su regreso por el siguiente diente, y el observador dejaba de ver luz alguna. A partir de la velocidad de rotación, el número de dientes y la distancia, Fizeau calculó una velocidad de la luz de aproximadamente 315.000 kilómetros por segundo, aunque este valor era un 5% superior. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que se logró medir con éxito la velocidad de la luz en la Tierra mediante un dispositivo experimental. Sin embargo, en el mismo periodo, otro físico francés, Foucault, desarrollaba de manera independiente un experimento similar. La diferencia: Foucault no utilizó una rueda dentada, sino un espejo giratorio. La luz salía de la fuente, incidía en el espejo giratorio, se reflejaba hacia un espejo fijo, regresaba al espejo giratorio, y finalmente alcanzaba el ojo del observador. Como el espejo giraba a gran velocidad, la luz reflejada aparecía en una posición distinta. En 1850, Foucault publicó su resultado: 298.000 kilómetros por segundo, más cercano al valor real que el obtenido por Fizeau. La competencia entre estos dos franceses hizo que la precisión en la medición de la velocidad de la luz aumentara un orden de magnitud en tan solo un año. Pero quien realmente llevó la medición de la velocidad de la luz al extremo fue un físico estadounidense llamado Michelson. Su obsesión con la luz rozaba lo patológico. Desde 1869, cuando era oficial de la Marina, no dejó de pensar en cómo mejorar el dispositivo de espejo giratorio de Foucault. En 1879, midió por primera vez una velocidad de la luz de 299.910 kilómetros por segundo, con un error inferior a 50 metros por segundo. Pero Michelson no quedó satisfecho. Siguió perfeccionando el equipo y alargando el recorrido de la luz, hasta que en 1920 planificó un experimento de proporciones épicas. Desde el observatorio del Monte Wilson, en Los Ángeles, lanzó un haz de luz hacia Lookout Mountain, a 35 kilómetros de distancia. Tras 2 años de mediciones extremadamente precisas, obtuvo el valor 299.796 kilómetros por segundo, con un error de solo 4 kilómetros por segundo. Aún así, Michelson seguía insatisfecho. El terremoto de Santa Bárbara de 1925 destruyó su línea de referencia, y el smog y los incendios forestales de Los Ángeles también interfirieron en sus mediciones. Así que en 1929, este anciano obstinado, junto con su equipo, construyó un dispositivo que puede considerarse un auténtico milagro de la ingeniería humana: un tubo de vacío de 1,6 kilómetros de longitud y 1 metro de diámetro. Todo el tubo fue evacuado hasta casi el vacío perfecto y revestido con una serie de espejos. La luz rebotaba en su interior más de 10 veces, con un recorrido efectivo superior a 16 kilómetros. Michelson planeó realizar 233 mediciones para obtener el valor más preciso de la velocidad de la luz jamás alcanzado. Pero el destino volvió a burlarse. En 1931, murió, cuando solo había completado 36 mediciones. Sus asistentes continuaron el trabajo, y en 1935, publicaron el resultado final: 299.744 kilómetros por segundo, con un error de solo 11 metros por segundo. Del siglo XIX al XX, la humanidad empleó todo tipo de métodos ingeniosos para llevar la precisión de las millonésimas a las milésimas. Después de 1950, los científicos comenzaron a utilizar técnicas de medición más avanzadas, y la precisión volvió a dar un enorme salto. En la década de 1970, la velocidad de la luz ya se conocía con varias cifras decimales, y entonces, la comunidad científica tomó una decisión que dejó a todo el mundo atónito. En 1983, la Conferencia General de Pesos y Medidas anunció que la velocidad de la luz ya no sería una magnitud a medir, sino que se definiría directamente como exactamente 299.792.458 metros por segundo, convirtiéndose en una constante precisa. A partir de ese momento, el metro pasó a definirse como la distancia que recorre la luz en el vacío, en 1.299.792.458 de segundo. ¿Qué significa esto? Significa que, tras 300 años persiguiendo la luz, la velocidad de la luz dejaba de ser un objeto de medición y se convertía en el patrón
Para definir otras magnitudes físicas, todas las mediciones posteriores, de la velocidad de la luz, no hacen más que perfeccionar la definición del metro. Eso es justamente a lo que se refería el inicio. La humanidad tardó 300 años en atrapar la cola de la luz, solo para darse cuenta de que había sido engañada, porque en el instante en que conviertes a tu presa en una regla, la presa escapa para siempre, desde la lámpara de Galilei, en la cima de la montaña, hasta los satélites de Júpiter, observados por Mer, desde la rueda dentada de Fizeau, hasta el tubo de vacío de Michelson. La exploración humana, de la velocidad de la luz, nunca fue solo una persecución de números, fue también un desafío al límite último, impuesto por la naturaleza. 300,000 kilómetros por segundo. Suena increíblemente rápido, pero a escala del universo, resulta desesperadamente lento. La luz del Sol necesita 8 minutos para llegar a la Tierra. La luz de Próxima Centauri, la estrella más cercana, tarda 4,2 años en llegar hasta nosotros. Si quisieras visitar el centro de la Vía Láctea, esa luz necesitaría 26,000 años para regresar a la Tierra y decirle a la gente que estuviste allí. Más aterrador aún, debido a la expansión acelerada del universo, más del 97% del universo observable resulta inalcanzable, incluso viajando a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz no es solo el límite de todas las velocidades, es una prisión cósmica que el universo impone a todas las civilizaciones. Nos permite ver galaxias lejanas, pero jamás alcanzarlas. Nos permite conocer el pasado del universo a través de la luz, pero no modificar las distancias del futuro. Esta es la verdad sobre la velocidad de la luz, una velocidad definitiva que la humanidad tardó 300 años en comprender realmente, una constante cósmica que parece infinita, pero que es cruelmente limitada, desde la conjetura de infinito de Descartes hasta la definición precisa de 1983. El conocimiento humano sobre la velocidad de la luz dio un salto épico, y esta historia nos enseña que a veces el proceso de perseguir la respuesta es mucho más fascinante que la respuesta misma. Hoy ya sabemos que la velocidad de la luz es exactamente 299,792,458 metros por segundo, pero aquellos Galileo, alzando una lámpara en la montaña, Mer, desvelado en el observatorio, Michelson, vigilando junto a su tubo de vacío, sus siluetas, persiguiendo la luz, son la luz más brillante de la civilización humana.